contacto, el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. Son ya en este momento las 9 de la mañana con 33 minutos, 9 con 33 hora de Nueva York. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy en esta emisión en Punto 9 aquí a través de Radio Forex Hispana. Yo soy Sergio Rocha y le doy la bienvenida para este día de hoy, miércoles 13 de mayo. Gracias por estarnos acompañando en esta ocasión, donde, bueno, pues tenemos el dólar intentando romper, porque todavía no rompe del todo, intentando romper la zona de los soportes que habríamos dejado desde el pasado día 6 de mayo. Me estoy refiriendo a la zona de los 93,88 más o menos, es donde estaba este soporte. Los mínimos de la jornada del día de hoy alcanzan el nivel de los 93, tengo con 83, así que bueno, pues ha habido una penetración por lo pronto de esos soportes y vamos a ver si esto se traduce en un rompimiento de este nivel. Por lo pronto esto disparó hacia el alza a pares como el euro, la libra, el australiano obviamente, y a la baja los pares indirectos, como es el caso del dólar yen, por ponerle un ejemplo. Así las cosas el día de hoy. ¿Qué tuvimos en esta jornada de interesante? Bueno, por un lado, la declaración o los comentarios que hacían sobre política monetaria por parte del Banco de Inglaterra, sobre todo el señor Mark Carney, el gobernador del Banco de Inglaterra, que dice: hemos tenido que, revisar hacia la baja nuestros pronósticos de crecimiento para el Reino Unido, pero sin embargo seguimos en la misma trayectoria de que el siguiente movimiento que hagamos en la política monetaria será aumentar las tasas de interés en el Reino Unido, aunque el tiempo para hacer esto podría ser todavía distante, es decir, por lo pronto y sobre todo ante los posibles impactos que pueda tener la economía, aunque buena parte de los problemas se están disipando, decía, a nivel internacional, podríamos requerir mantener las tasas de interés bajas todavía por un tiempo más prolongado, decía el día de hoy el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney. En un momento más le tendré más detalles sobre esto. También el día de hoy hemos tenido datos del crecimiento del Producto Interno Bruto de la eurozona, que se aceleró gracias a Francia e Italia, y sin embargo en el tema de Alemania, bueno, pues se ve que ya el seguir creciendo a estos ritmos les empiezan a costar un poco más de trabajo. También vamos a estar discutiendo esto en esta jornada del día de hoy, pero vamos empezando en orden. El día de hoy el Dow Jones está abriendo con una ganancia del 0.28%, cotizando en las 18.118 unidades. El Fitch 100 de Inglaterra lo tenemos ganando el 0.39%, cotizando en las 6.960 unidades. DAX Industrial de Alemania, el único que está en negativo en esta jornada, perdiendo 0.24%, está en las 11.444 unidades. K40 de Francia está ganando el 0.66%, cotiza en las 5.006 unidades, y el IBEX 35 de España está ganando el 0.7% en esta jornada, subiendo así hasta las 11.400 unidades nuevamente. En el tema de las acciones en Asia, el Standard & Poor's asiático estuvo ganando el 0.7%, mientras que el Nikkei 225 de Tokio también ganó un 0.71%. Terminaron esta jornada en Asia en las 19.764 unidades el Nikkei 225 de Tokio, y en las 5.715 unidades el Standard & Poor's asiático. El crudo en esta mañana, sobre todo con la caída del precio del dólar o la caída de la cotización del dólar, está presionándose hacia el alza. 1.20 es lo que está ganando el día de hoy el crudo dulce ligero, el West Texas Intermediate, cotizando en los 61,50, mientras que el Brent del Mar del Norte está ganando el 0.88% para cotizar en 67,45. Los metales preciosos en esta mañana también se mueven hacia el alza, y ya de manera interesante, la plata sube un 3% en esta mañana, 17 con casi 3 centavitos el día de hoy. Estamos hablando de ganar medio dolarito en su cotización
de la plata, la onza de plata a la vista, mientras que la onza de oro a la vista está en 1,207, es decir, una ganancia de $14.80, equivalente al 1.24%. Dólar Index trae una caída en esta jornada ya de 0,75 de punto porcentual, es una caída ya mayorcita, y lo estamos viendo cotizar, le digo, en los 93,86. El punto crítico fue el rompimiento que se dio hace una hora del soporte de los 94,21 y que ahora amenaza con romper los soportes de los 93,87 casi. En el tema de las monedas de América Latina con respecto al dólar, obviamente la debilidad del dólar está dando respiro a las monedas de América Latina. El peso mexicano se revalúa en esta jornada el 0.71%, 15,2080 es la cotización en esta mañana para el peso mexicano. El peso colombiano en esta ocasión está revalorizándose también de manera fuerte. Ayer había caído también pesadito. Hoy rebota casi todo eso. Está ganando 1.3% el peso colombiano con respecto al dólar. El cruce baja a los 2.369. El peso chileno está también apreciándose 0.70% en esta mañana, 599,40 el cruce para esta mañana, y sin cambios en el resto de las monedas de América Latina. Caray, ahí estamos, continuando con más. Oiga, el peso argentino está en 8.93,60, el sol peruano está en 3.1445 y el peso boliviano en 6.86 cerradito lo ponen el día de hoy. El dólar yuan tampoco lo tengo con cambios, en 6.2085 me aparece en la pantalla en esta mañana del día de hoy. Día miércoles 13 de mayo, 9 de la mañana con 40 minutos, corte comercial y regreso ya directamente con toda la información. Punto 9. Lo hacemos juntos. Lo que mueve a los mercados son las reacciones de los humanos a los estímulos que el mundo les presenta. Desde finales de la Gran Recesión, Nelson Elliott identificó estos comportamientos como un grupo de patrones identificables y cuantificables. Aprenda a reconocer estos patrones y obtenga la clave para identificar los puntos críticos para desarrollar nuevas tendencias. Tome hoy el curso de Ondas de Elliott de 7 pasos. Entre a www.ondaselliott.com y aumente sus probabilidades de éxito. www.ondaselliott.com. Nota importante, Elliott se escribe con doble L y doble T. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Fíjense que esta mañana la rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años tocó mínimos en la jornada del 2.197%. Y bueno, pues esto también acompañó a este movimiento que referíamos más temprano el día de hoy sobre el tema del dólar index. En el tema de los fundamentales de esta jornada, yo creo que el más interesante, el regreso al crecimiento en Francia e Italia, que fueron los que contribuyeron a acelerar la expansión de la economía de la eurozona en el primer trimestre de este año, a su mayor ritmo en casi 2, en lo que es pues esta modesta recuperación de la economía del bloque de la moneda única que estamos viendo. El día de hoy tenemos precisamente a los principales países dentro de la eurozona, excepto Alemania, manteniendo el ritmo para esta ocasión. El Producto Interno Bruto combinado de estos 19 miembros de la eurozona aumentó 0.4% en los 3 primeros meses del año respecto al último trimestre del 2014, decía la Agencia Europea de Estadísticas. La cifra supone una recuperación desde el crecimiento del 0.3% registrado en el último trimestre del año pasado, aunque fue ligeramente más débil que el 0.5% previsto por los economistas. En términos anualizados, la economía estuvo creciendo 1.6% por primera vez desde el primer semestre del 2010. Las 4 principales economías de la eurozona registran crecimiento al unísono y por primera vez desde también el primer trimestre del 2011 la economía del bloque monetario creció a un mayor ritmo que la de Estados Unidos o el Reino Unido.
La combinación de un crecimiento mayor a lo esperado y más generalizado alimenta las esperanzas de que este 2015 pudiera ser un año decisivo para la eurozona en sus esfuerzos por recuperarse de la crisis de deuda y contará con la ayuda de los nuevos estímulos del Banco Central Europeo, además del euro más débil que está provocando, menores precios del crudo y señales de que el crédito bancario podría crecer luego de años de estar descendiendo. Sin embargo, los responsables de política monetaria se han expresado abiertamente preocupados de que esta recuperación pudiera ser todavía no sostenible a causa del desempleo que está elevado en esta región, las cargas de deuda soberana que son amplias, y también las cargas de deuda corporativa que frenan a la industria. Los problemas del sistema bancario y el débil gasto en la inversión son otras de las cosas que preocupan a los creadores de política monetaria en la eurozona. Defendiendo las políticas de esta reforma, por ejemplo, en Francia e Italia, y el incremento de las inversiones en infraestructura por parte de Alemania y otros países, tendría que ser la única manera de lograr un crecimiento duradero en Europa, decían los creadores de política monetaria allá en la eurozona. Y bueno, pues para ir desglosando esta fotografía por pedazos, el crecimiento económico de Alemania se desaceleró en el primer trimestre, aunque el conjunto de la eurozona sigue dando muestras, le digo, de estar superando su letargo. El Producto Interno Bruto en Alemania, la mayor economía de la eurozona, se expandió en el primer trimestre 0.3% en el comparativo trimestral y 1.1% en el comparativo anualizado, según los datos de la Agencia de Estadísticas de Alemania. Se trata de una desaceleración mayor a lo esperado. En el trimestre pasado habrían tenido un crecimiento del 0.7%, mientras que los economistas estaban esperando un crecimiento del 0.5% trimestral. La economía de la eurozona ha vuelto a crecer, le digo, luego de haberse contraído en los 6 meses anteriores al segundo trimestre del 2013, pero el repunte trimestral ha sido anémico todavía, por lo que la tasa de paro sigue estando en máximos históricos y estados y hogares están viendo pues complicaciones todavía para reducir sus altos niveles de endeudamiento que se han visto obligados a tener. Y bueno, pues sobre este tema decía también el Ministerio de Economía: los últimos indicadores económicos apuntan a una continuidad en la recuperación, pero a un ritmo moderado, decía el Ministerio de Economía de Alemania, luego de la publicación de los datos del Producto Interno Bruto. Bueno, pues el Ministerio prevé que la caída del euro podría seguir favoreciendo las exportaciones, mientras que la actividad de la inversión debería también recuperarse. Sin embargo, la crisis de Grecia y las tensiones geopolíticas son las sombras que siguen suponiendo riesgos para el crecimiento de Alemania, añadía. El Ministerio de Economía alemán espera un aumento del 1.8% del Producto Interno Bruto tanto para este año como para el año que viene. Y el que dio la buena sorpresa, y de hecho con esto ayudó a compensar la desaceleración de Alemania, fue el crecimiento de la economía de Francia, que se aceleró en este primer trimestre, de acuerdo a los datos publicados este miércoles, debido a que el país y la eurozona en su conjunto están dando muestras de responder a los estímulos, entre otras cosas. El Producto Interno Bruto, en la segunda mayor economía de la eurozona, creció 0.6% en el primer trimestre respecto al anterior, decía la Oficina de Estadísticas. Se supone una aceleración entonces respecto al estancamiento registrado en el cuarto trimestre del año pasado, y es la mejor evolución desde el segundo trimestre del 2013. La economía de Francia se ha mantenido estática durante años, lastrando el intento de Francois Hollande de reavivar la contratación, que ahora lo está haciendo a través de bajar los impuestos a las empresas. La economía de la eurozona volvió al crecimiento en el segundo trimestre del 2013, luego de haberse contraído durante los 6 trimestres anteriores. Y el Banco de Inglaterra el día de hoy estuvo dando sus previsiones de crecimiento también en esta conferencia que hacía precisamente encabezada por Mark Carney. Ahora el Banco de Inglaterra rebaja la previsión de crecimiento para el Reino Unido para el periodo 2015 a 2017, aunque señala que la entidad sigue en ruta con sus planes de subir los tipos de interés de referencia
desde los actuales mínimos históricos, pero ahora lo ven hasta mediados del próximo año. En su informe mensual sobre inflación, el Banco Central dijo que prevé que la economía británica crecería un 2.5% en este 2015 y un 2.6% en el 2016, desde sus anteriores previsiones en febrero del 2009 para cada uno de estos años. De cara al 2017, prevé que el Producto Interno Bruto crezca 2.4% desde su anterior previsión del 2.7%. La entidad explicaba que estas previsiones más débiles reflejan factores como la reciente fortaleza de la libra, la debilidad del mercado de la vivienda y la baja productividad. El Banco de Inglaterra añadió que el riesgo que corren es que los esfuerzos por alcanzar un nuevo acuerdo entre Grecia y sus acreedores internacionales pues acaben de forma caótica, lo que supone una mancha más para las perspectivas del Reino Unido, aunque el programa de estímulo que ha iniciado el Banco Central Europeo, el cual calificó el señor Carney como de netamente positivo también para la economía del Reino Unido, atenuarían precisamente las condiciones negativas o los impactos negativos que generarían una disrupción con el tema de Grecia. Las nuevas estimaciones se conocen apenas días después de que los votantes eligieran mantener en el cargo a David Cameron como primer ministro del Reino Unido y dieran a su partido una mayoría parlamentaria que ahora les permite nuevamente gobernar en solitario luego de 5 años con una coalición gubernamental junto con el Partido Liberal Demócrata. La gestión de la economía de Cameron fue una de las plataformas centrales de su campaña electoral. Los bancos centrales de todo el mundo se enfrentan a un crecimiento irregular y a una inflación débil. En Estados Unidos se prevé que la Reserva Federal subiera los tipos de interés este año y el Banco Central Europeo pues está comenzando desde marzo su programa de compras de activos. Todo esto supone un escenario, decía el señor Carney, extremadamente complicado y difícil de pronosticar, y decía, bueno, pues ya tuvimos que tomar una especie de sopita de modestia, ¿no? Viendo cómo nos fallaron las proyecciones que teníamos previamente y las hemos tenido que ajustar. Dice, por eso estamos haciendo reuniones de política monetaria seguidas para poder reaccionar a tiempo ante los cambios que se vayan dando. El Banco de Inglaterra proyecta ahora también que la inflación anual se acelerará al objetivo del 2% a principios del 2017. Bueno, se acercará, ¿no?, a ese nivel del 2% a principios del 2017, inclusive, dice él, pudiendo en momentos llegar a superarlo, aunque se espera que desde finales de este año repunte rápidamente la inflación, decía el señor Mark Carney el día de hoy en su comunicación con la prensa que ha tenido esta mañana con motivo de la presentación de la información de inflación que hace el Banco de Inglaterra, cuando está digamos, claramente separada la inflación actual del objetivo del Banco de Inglaterra, que tiene una medida asimétrica. En el tema del desempleo también hubo información para el Reino Unido, pero eso se lo voy a contar de regreso del corte comercial. 9 de la mañana con 51 minutos. Seguimos con más aquí en un momento más. Punto 9. Lo hacemos juntos. ¿Y tú, qué escuchas cuando operas? Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Rocha y esta es la información. La señora Pelosi continuaba el movimiento alcista. Tenía hasta la zona de los 28. Reporta que hay columnas de humo. Pero es el próximo dato a las 7. Estamos listos para escuchar la conferencia. Si usted había tomado el rally, convertir esta operación en un boleto gratis a la oportunidad. Seguimos en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. En vivo, música e información desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde, hora de Nueva York, por forexhispana.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Seguimos con más en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. Gracias a la gente que nos está acompañando en la versión grabada a través de YouTube. Muchísimas gracias por estarnos viendo en esta ocasión. Comparte este video, reprodúzcalo para que sigamos haciendo videos en lugar de grabaciones nada más. Créeme que nos cuesta mucho más tiempo estar procesando este tipo de videos, así que si le gusta, compártalo, difúndalo, para, pues, eso nos ayuda mucho a estar motivados a tener esa carga adicional de chambita con tal de estarnos viendo aquí a través de este medio. Y si puede, acompáñenos en vivo. Estamos todos los días de lunes a viernes
a través de www.forex Hispana en lo que es la emisión en vivo con música y comentarios, además de alertas de fundamental y breves informativos cada media hora aquí a través de Radio Forex Hispana. Será un placer tenerle. Además hay un chat muy bueno con gente que pues intercambia puntos de vista interesantes en muchas ocasiones. Oiga, continuando con más información, le decía yo, el Reino Unido también publicó información de desempleo. Resulta ser que el mercado laboral del Reino Unido siguió fortaleciéndose en el primer trimestre de este 2015, cuando la tasa de desempleo se sitúa en el 5.5%. Este es el nivel más bajo desde mediados del 2008, según los datos publicados este miércoles. El primer trimestre habría registrado un máximo histórico también para este Reino Unido, con un empleo del 73.5% de la población activa. Sin embargo, las peticiones de ayuda por desempleo bajaron en abril en 12.600, lo que resulta ser la menor caída mensual para este dato desde marzo del 2013. Sin embargo, observando que también el salario promedio semanal se incrementó inclusive por arriba de lo esperado, podría entenderse que es que hay ahora un poco más de complicación para encontrar empleados, y esto es lo que podría haber hecho que bajara el ritmo de la tasa de peticiones. Es decir, el problema no es cuánta gente está sin empleo, sino que ya hay ciertos escaños que están llegando, digamos, a su límite de capacidad, ¿no? Ya hay algunos puntos donde todos los que sabían hacer algo ya están ocupados, o la gran mayoría, y entonces le cuesta más trabajo a las empresas estar contratando, y por eso empiezan a pagar más, de hecho. También el día de hoy el gobernador del Banco de Inglaterra decía que alrededor de medio punto porcentual podría ser lo que mejore el Producto Interno Bruto, utilizando más la capacidad del mercado laboral que está no utilizada en este momento, calculan ellos, en el Reino Unido. Así que bueno, pues ahí las cosas por lo pronto. Los salarios promedios semanales se incrementaron en estos 3 meses 1.9% contabilizando las retribuciones variables y un 2.2% si se le excluyen estas. Los economistas esperan que los salarios sigan subiendo en el resto de este año, porque el descenso del desempleo pues obviamente da mayor poder de negociación a los empleados, pero la tasa de paro pues sigue de todos modos con un descenso y con a lo mejor todavía un poquito más de tela para cortar, decían el día de hoy. Otros de los datos importantes de esta jornada fueron los datos de inflación allá en la eurozona. La tasa de inflación, por ejemplo, anual para Alemania se incrementó en abril, lo que indicaría que el programa de compra de deuda del Banco Central Europeo pudiera empezar a tener sus efectos. Los precios de consumo, según los estándares comunes europeos, bajaron 0.1% mensual y subieron 0.3%, y ahí el punto interesante, subieron ya 0.3% en el cuarto mes del año, dicen estos datos. Sin embargo, la Oficina de Estadísticas de Statis aumentó su anterior estimación basada en los estándares nacionales, por lo que los precios quedarían sin cambios mensuales bajo las reglas de Alemania nada más, y subieron 0.5% interanual. Recuerda que desde hace muchos años estamos en un proceso de transición donde todos los indicadores de los países de la eurozona se homologan, se tratan de unir, de hecho es de la Unión Europea, se tratan de homologar, de unir, y por eso los países importantes, digamos, referimos tanto la versión anterior como para tener un comparativo para poder ver la evolución de ese dato, como el que está tomado con la metodología que eventualmente será la que quede como única, ¿no? Entonces, así las cosas el día de hoy. En Francia también los precios de consumo aumentaron en abril respecto a marzo, debido, dicen, a aumentos estacionales del precio de algunos servicios y bienes, y también esto lo publicaba el INSEE. Una subida del 0.1% fue el resultado del comparativo mensual para este mes de abril, y un avance de términos interanuales también del 0.1%. En el armonizado de Francia con la eurozona, bueno, pues el cambio fue de un aumento también del 0.1% interanual en abril, luego de haber registrado sin cambios el mes anterior. El Banco Central Europeo tiene como objetivo una inflación cercana, pero pegada por debajo del 2%, y bueno, pues el gobierno de Francia ha advertido que la inflación sigue siendo inferior a la prevista. La baja inflación, como sabe usted, afecta negativamente a el pago de impuestos, principalmente los derivados de los impuestos a las ventas,
En este momento, pues Francia está intentando reducir su déficit público y la recaudación que tenga es importantísima. Este miércoles decía Michael Sapin, el ministro de Finanzas de Francia, que espera un déficit público del 3.8% para este 2015, gracias en parte al crecimiento más rápido de lo esperado de Francia en este primer trimestre. Sapin alababa el excelente programa de compras masivas de deuda estatal del Banco Central Europeo, por lo que contribuye a la mejora de la economía de la eurozona. No, sí, luego se nota cuando cae agüita, ¿no? Es impresionante. Y bueno, pues ahí están las cosas. Ahora, la idea es que aprovechen esta coyuntura que está generando el Banco Central Europeo para que sigan con las reformas, cosa que, por cierto, en Francia no es uno de los puntos, digamos, buenos, ¿no?, de su desempeño. Continuando con más información, en Estados Unidos las ventas minoristas apenas registraron cambios en abril, indicando que los consumidores siguen mostrándose cautelosos de cara a la primavera. Las ventas en los comercios minoristas y los restaurantes se mantuvieron estables respecto a marzo en $436,800 millones, según las cifras publicadas este miércoles por el Departamento de Comercio. Los economistas estaban esperando un incremento del 0.2% en abril. Por otro lado, las ventas minoristas aumentaron en marzo un 1.1% luego de la revisión del dato, por arriba del incremento dicho originalmente del 0.9% de manera preliminar. La estabilidad del dato de abril respecto a marzo se debe en parte a la caída de las ventas de automóviles y gasolina. Las ventas de vehículos y piezas bajaron 0.4% y las ventas en estaciones de servicio se redujeron 1.7%. Quitando estos sectores, las ventas aumentaron en Estados Unidos 0.1% y quitando lo que es la venta de gasolina también aumentó 0.1% en el cuarto mes del año. Al dejar de contabilizar tanto las ventas de automóviles como las de gasolina, las ventas minoristas incluso suben 1.2% en abril. Bueno, pues ahí tiene usted este barómetro, ¿no?, de los gastos de los consumidores que pues hacen por lo menos 2/3 partes del gasto allá en lo que es Estados Unidos. Y continuando con más información, la Agencia Internacional de Energía anunció este miércoles que ha elevado sus previsiones de crecimiento de la producción de crudo fuera de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, es decir, en buena parte por Estados Unidos, en 200,000 barriles al día a 830,000 barriles diarios. En su informe publicado este miércoles, el organismo con sede en París también señaló que la producción petrolera no convencional de Estados Unidos podría desacelerarse después en 80,000 barriles al día para este mes de mayo. No es cierto, pues ya de inmediato para este mes de mayo. Asimismo, la Agencia Internacional de Energía dijo que la batalla entre los productores de la OPEP y los no alineados al cartel para ganarse cuota de mercado ha sacudido al mercado de crudo y ha provocado la mayor caída de los precios desde la crisis financiera. Y bueno, pues esta se calcula apenas acaba de empezar. Los precios del petróleo se han desplomado desde junio del año pasado por el exceso de la oferta como resultado, entre otras cosas, del auge de la producción petrolera de Estados Unidos y por la débil demanda en general por una economía más lenta. La situación ha desatado una lucha por ganar cuota de mercado, marcada por la decisión de la OPEP de no reducir su producción ante la caída de los precios. Bueno, pues ahí tiene usted lo que ha estado sucediendo por aquí. Ya tengo nueva información, permítame usted, que nos dicen, se acaba de publicar el dato de inversiones de negocios para el mes de marzo, aumentó 0.1%. Por debajo del 0.2% esperado. Las ventas minoristas, los inventarios, en minoristas, no es cierto, las inversiones minoristas aumentaron 0.3% para unirse con lo que son los inventarios mayoristas con un aumento del 0.1%. Los inventarios ¿son inventarios? Sí. Los inventarios, bueno, en fin, es que me ponen INF, que queda perfectamente para inversiones o para inventarios, pero bueno, deje tomar el dato de otro lado para no estarle dando datos al aire. Permítame un segundo. Y aquí dicen, nada todavía, espéreme, ahora sí. Son inventarios de negocios. Ok, entonces decíamos los inventarios minoristas aumentaron 0.3%, inventarios mayoristas aumentaron 0.1%, inventarios de fábrica bajaron 0.2%,
El total de inventarios de negocios, excluyendo el tema de auto minorista, quedó plano, mientras que los inventarios minoristas en general, excluyendo automóviles, aumentaron 0.1%. Ahí tiene usted lo que dicen el día de hoy con respecto a este dato. Y seguimos con más en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. Déjeme, y ya para terminar este espacio del día de hoy, que ya son las 10 de la mañana con 3 minutos, le comento, la economía de Grecia ya oficialmente otra vez está en una contracción. Se ha mantenido en negativo 2 trimestres consecutivos, según los datos publicados por la Oficina de Estadísticas de Grecia, el Stat. Y bueno, pues el Producto Interno Bruto helleno se contrajo un 0.2% trimestral en términos ajustados a calendario en el primer trimestre, después de caer 0.4% entre octubre y diciembre, decía el Stat. En términos interanuales, la economía griega creó un crecimiento del 0.3% en este primer trimestre. La incertidumbre política obviamente está ejerciendo una enorme presión sobre la economía de Grecia, que habría apenas logrado salir de la recesión de 6 años a principios del 2014, y bueno, pues ya vimos que le duró bien poquito el gusto para este 2015. Le recuerdo que la previsión de crecimiento para Grecia la redujeron al 0.5% desde el 2.5% que tenían antes previsto, es decir, a un quinto de su tamaño, y eso considerando que todavía no se salga Grecia de forma al menos irregular de la eurozona. Y ya para terminar, nada más los comentarios que me llamaron la atención del señor Benoit Curiel. Dice: la economía mundial está actualmente caracterizada por un ambiente de políticas monetarias divergentes, pero que no es nuevo en lo que es la experiencia histórica. Decía, esto no es un patrón inusual cuando se consideran las tasas de interés con los diferenciales entre Estados Unidos y la eurozona como un indicador simple de diferencias en los ciclos de política monetaria. Aparecería que las actuales divergencias no están fuera de la línea de lo que ha sucedido en el pasado, decía el señor Benoit Curiel en su discurso el día de hoy. Bueno, pues ahí tiene usted lo que comentaba Benoit Curiel en esta jornada del día de hoy. Y ya para terminar, no, pues de hecho con eso terminamos el día de hoy. Gracias por la compañía, nos vemos el día de mañana. Si me está escuchando en vivo, quédese con nosotros en un rato más la charla de esta mañana. Si tiene algún tema para sugerir, póngalo en el chat. Si ya me lo había puesto una sugerencia el día de ayer y por la hora ya no lo platicamos, póngalo nuevamente para tenerlo en cuenta, porque ya no puedo ver el chat de ayer yo desde donde estoy checando el chat. Pero si tiene una sugerencia, póngala ahí, y en un ratito más hacemos la charla de esta mañana. Y a la gente que nos está viendo una versión grabada, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Pásela bonito. Hasta aquí con Punto 9, conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó